nosotros necesitamos que también empiecen a circular más los dólares. Y eso es a lo que estamos apuntando. ¿Cómo? ¿Y cómo? Claro. Bueno, no, digamos, como vos sabés que a nosotros no nos gusta adelantar, siempre preferimos decir las cosas cuando están. Pero quiero decir, tiene mucho que ver con desregulaciones, ¿sí? Todo este tema de regular, yo siempre digo que durante los últimos 20 años en particular el kirchnerismo reguló para la excepción. Entonces le joroba la vida al 99% de la gente, ¿sí? Pidiéndole un montón de cosas, desde si querés abrir una cuenta corriente en un banco hasta si querés hacer una transferencia a alguien, por poco no tenés que mostrar el tipo de sangre de todos tus hijos. Una cosa insoportable, pero desde hace 20 años que se convive con eso. Sí. Y la verdad es cero efectivo, porque esto aplicó a todo, ¿no? Bancos, lo que en su momento era AFIP, ahora es ARCA, WIF, todo. ¿Con resultados buenos? ¿Y buenos en dónde? O sea, nunca agarraste a nadie y, como digo, 1.000 quits representan el 50% de la recaudación y 11.000 el 70 o 75. Entonces, es un sistema que no te funcionó. Evidentemente hay que hacer algo, hay que replantearlo. Entonces, esto que estamos haciendo tiene más que ver con tema de regulaciones. Entonces, esto que vamos a hacer va a hacer que la gente esté mucho más proclive a gastar, a sacar sus dólares del colchón, de la caja de seguridad, de donde sea, y gastarlos. Porque no es, yo no compro mucho el cuento de que la gente no gasta los dólares porque no, los dólares es lo último que se gasta. Y bueno, es un tema cultural en Argentina, que los dólares es lo último que se gastan. Hasta ahí, es un tema cultural, eventualmente el de ahorrar en dólares, pero no es que vos tenés 100 dólares y decís, no, estos 100 dólares los voy a guardar y voy a usar. O sea, podrías gastar en dólares tranquilamente. La realidad es que muchos no lo hacen porque les rompen los cocos. Si gastan en dólares, tienen miedo que después entonces ARCA los persiga. ¿De dónde sacaste esos dólares? Me van a ir a buscar. Entonces, todo eso hace que tengan un temor que no, entonces los encanutan ahí, los tienen ahí y demás. No le sirve a nadie eso, no le sirve a la gente porque se pierde el interés en los dólares, o sea, pierde la tasa y cada vez ese costo de oportunidad es más alto, no le sirve al país, no le sirve, digamos, a nadie. Entonces, es parte del clic, es parte del cambio cultural que nosotros estamos proponiendo. Entonces, si esa remonetización se da en dólares, hasta sería más lógico. ¿Por qué? Porque hay muchísimos más dólares que pesos. ¿Cuántos dólares se calculan los argentinos abajo del colchón? Cerca de 200.000. 200.000 millones de y vos dólares. Pensá que hay emitidos 45.000 millones de pesos. Entonces hay muchísimos más dólares. Ahora, Argentina no tiene un problema de dólares. Y en el esquema nuestro, como yo dije desde el primer día, en diciembre del 2023, siempre dije que íbamos a ir a un esquema de competencia de monedas donde la moneda fuerte iba a ser el dólar y aunque pareciera alocado lo que decía en ese momento, en algunos meses iban a faltar los pesos. Bueno, eso es lo que ya está pasando. Entonces, para nosotros es importante que se acelere esta remonetización en dólares. Queremos que la economía crezca por todo lo que expliqué antes y entonces si los dólares se circulan, eso va a hacer que se produzca esto más rápidamente. Ahora, esto que bien explicaba de entonces que serán desregulaciones, estamos hablando de no dar explicaciones, de alguna manera, cambio el término. Desregulaciones, sí, a nivel de Banco Central, a nivel de Economía, a nivel de ARCA. Está bien, para no tener que dar explicaciones y para que la gente pueda sacar sus dólares. Para que sea más normal, como en un país normal, o sea, en un país normal, si vos gastás, nadie te estaba pidiendo explicaciones todo el tiempo, si vos gastaste 2 dólares, 4, si le transferiste a otro, o sea, Pero también es cierto que en un país normal el 40% de la economía no está en negro, ¿no? No, incluso acá más, te diría, de ese porcentaje, probablemente más cerca del 50%, pero justamente la forma de cambiarlo, eso es a lo que íbamos antes, es la antítesis de lo que se ha querido hacer. Justamente todo ese exceso de regulación
Y ese modelo de déficit financiándolo con suba de impuestos, deuda o emisión es lo que hizo que haya un 50% de informalidad. Entonces nosotros tenemos que, de vuelta, deshacer todo lo que hizo el kirchnerismo por 20 años. Bueno, obviamente que va a llevar tiempo, no va a ser de un día para el otro. Por eso digo, no pensemos, no pretendamos ser Suiza en un año. Pensemos en dónde estábamos hace un año y medio y sobre todo pensemos a dónde íbamos, lo que todos creían que iba a pasar. Entonces, obviamente, cuando eso no pasó, a todos nos empieza a agarrar ansiedad y todos quieren que todo esté bárbaro mañana. Sacame las retenciones hoy, sacame el impuesto al cheque hoy, saquen ingresos brutos mañana. Bueno, en un país que perdió totalmente la credibilidad como Argentina, que no tiene acceso a financiamiento y demás, donde vos haces eso, por ahí entras en problemas de vuelta, porque entonces podés volver a tener déficit y como sos de vuelta un país con muy poca credibilidad, cuando empezás a tener déficit, ¿qué dice la gente? Uy, sonaron, se van a tener que financiar, pero financiamiento no tienen. Entonces vuelve el kirchnerismo, entonces empezamos con el lío de otra vuelta. vez, sí. Entonces, lamentablemente, esto es un proceso y hacer las cosas mal tiene sus consecuencias. O sea, como siempre dice el presidente, cada uno puede hacer lo que quiera, lo que no puede evitar es pagar las consecuencias. Bueno, Argentina hizo las cosas mal por muchísimos años. Entonces, la consecuencia es que sos un país que no tiene credibilidad, que no tiene crédito, que no tenía reservas, que tenía una inflación. Entonces, todo eso es la consecuencia de lo que hiciste. Bueno. Ahora, para pasar en limpio, porque hay mucha gente que está escribiendo con el tema del dólar y esta desregulación o no dar explicaciones, que explicaba bien recién, la idea troncal entonces sería que yo pueda agarrar los dólares de abajo del colchón y ir a comprarme un electrodoméstico. Tranquilamente. O un auto. O una casa. O un terreno, o lo que quiera. Sí. Sin tener que dar explicaciones más allá de que no estaba bancarizada. Sí, es un cambio digamos, cultural y hay que explicarlo bien y cuando lo tengamos terminado lo vamos a explicar. Sobre todo porque seguramente esto va a generar polémica, algunos van a decir, bueno, se va a empezar a judicializarse. Polémica va a generar siempre porque vos tenés del otro lado gente que quiere que al país le vaya mal. Entonces, cualquier cosa que hagas, siempre la polémica se va a generar. Nosotros nos focalizamos en la gente. Nosotros queremos hacer cosas que sean buenas para la gente. Y si vos lo mirás, todavía hoy se polemiza y justamente el soporte del presidente, ¿cuál es? La gente, porque la gente se está dando cuenta que nosotros gobernamos para ellos. Y los que protestan, ¿quiénes son? Y los políticos, porque en el fondo se están quedando sin el negocio de la política. La política, para ellos, es un negocio, no es un servicio público. Bueno, nosotros venimos a cambiar eso.